regresamos y estamos acá para poder seguir hablando de lo que ha sido, de lo que es el gobierno de Macri, un país vecino que sin duda nos llama poderosamente la atención en medidas que está tomando. Y una de esas medidas es justamente lo que ha sido el tarifazo, o lo que así lo han considerado los argentinos. Medidas muy fuertes, con luz, con agua, y vamos a escuchar cómo Macri agradece a los argentinos por la tolerancia de comprender esta alza en lo que es básico para el pueblo, la luz y el agua. Adelante, por favor. Bueno, exactamente hoy Juanjo tuvo que volver a anunciar algo que no es simpático. Claramente a nadie le gusta tener que decir que hay que aumentar las tarifas. Pero esto ya lo hemos planteado, lo hemos discutido, hemos hecho audiencias públicas. Por primera vez en 12 años hemos tenido un RTI para discutir a fondo todo el sector, de cómo mejorar, de cómo comprometernos a invertir, cómo mejorar la calidad, cómo disminuir los cortes. Y en este programa hace falta ir recomponiendo lo que vale esto que ustedes producen, que es la energía. Porque si no, pasa lo que nos pasó. Nos quedamos sin energía y encima la malgastamos. Entonces yo quiero una vez más agradecerle a todos los argentinos por la comprensión, por la tolerancia, por el entendimiento, que este es el camino para tener energía y poder crecer, que este es el camino de decirnos la verdad y crear bases para el futuro, y que este aumento ya nos va a ir acercando recién al 47% de lo que vale producir la energía, esto que hacen ustedes desde los campos hasta llegar a la ciudad. Bueno, con estas tarifas ya llegamos al 47%, arrancamos que prácticamente era nada. Y es un camino gradual, de un paso todos los días, y que si además ayudamos, como han ayudado, porque la verdad que en diciembre hemos verificado menores consumos a mayor temperatura, 1 grado más de temperatura del año pasado, hubo menor consumo, o sea que hubo mucha más conciencia de la importancia de ahorrar, porque la energía contamina y no nos hace bien contaminar el medio ambiente. Y eso me pone muy contento porque se ve que muchos aire acondicionados se pusieron a 24 grados como les pedimos, que se logra un confort razonable y eso baja enormemente el consumo y por supuesto al bajar el consumo baja la boleta individual que cada uno recibe. Medidas, dicen muchos, que son absolutamente neoliberales, así es como la califican, no solamente en nuestro país, sino en su propio país, quienes tienen un discurso relacionado a lo que fue el anterior gobierno. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que evidentemente las medidas que está tomando Macri responden a un discurso ideológico también, ¿verdad? Nadie se puede sorprender que Macri tome este tipo de medidas. Él ha entrado con un discurso antagónico al kirchnerismo, ¿verdad? Pero no podemos desconocer la situación de crisis económica que viven la mayoría de los países de la región a partir de la caída de los precios de las materias primas, ¿verdad? Y la Argentina no está al margen. No es solo que ha heredado, sino que lo que significa en este momento. Y deberá tomar las medidas que sean necesarias a nivel micro y macroeconómico para poder tener por lo menos cierta fidelización con su electorado. Y volviendo en este punto, porque parte de la crisis política, económica de la Argentina, también la podemos ver reflejada en estas medidas. Es decir, el presidente Macri parece que está queriendo alcanzar un protagonismo de ser un presidente ejecutivo. Y lo del tema de la migración parecería también ser una carta que está manejando él para presentarse como un presidente que está atendiendo los problemas más cercanos al ciudadano. Yo quiero destacar de alguna manera lo que decía Juan Carlos al final. Es decir, el problema es, y no lo estoy viendo, pero podemos caer en esa tentación, porque los políticos fácilmente caen en la tentación, en la etiquetación de enemigos internos, ¿verdad? Pero si la discriminación viene desde el Estado, puede ser peligroso. No lo veo por el momento así. Veo políticas que están tratando de resolver problemas latentes. Macri está bajando su popularidad, por lo tanto tenemos elecciones pronto, parlamentarias por lo menos, por lo tanto creo que vamos a ver algunas medidas
de carácter político de vista a una fidelización con su electorado. Eso es lo que yo creo. Ahí es creo donde apunta. No sé si ha tenido una baja de su popularidad, sino que ha cumplido de alguna forma con aquellos que habían votado por él, por este tipo de medidas que él iba a asumir. Por eso es que yo encuentro una semejanza absoluta con lo que está haciendo Trump y lo que está haciendo Macri. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Son medidas neoliberales o son procesos necesarios sobre una herencia dramática que probablemente has recibido? Yo asumo que sí, pero además matizado con el nuevo contexto internacional. Trump está buscando asumir una política proteccionista, pero sin dejar el esquema mundial que ejerce, por ejemplo, ¿no? En los últimos 10 años los demócratas han subido al 70% de los países donde tienen bases militares, y él va a administrar eso. Entonces, no es que empiece una nueva época solamente en bosón cero, es una nueva época basada en el poderío que se tiene. La Argentina yo creo que está asumiendo un retorno a digamos, bloqueando las medidas que antes la expresidenta Kirchner hubiera impulsado, por una parte, pero por otra está asumiendo esta medida proteccionista, pero basada o presionando sobre los sectores más populares, porque esta subida de tarifas afecta aquí, principalmente a los sectores populares, y está congelando el tema de impuestos, por ejemplo, a los olleros, ¿no? Bueno, la explicación finalmente es vamos a potenciar la productividad, pero se potencia bajándoles las presiones del Estado a los privados y presionando más a los sectores populares. Entonces, ¿qué se llama esa política? ¿Hasta cuánto va a aguantar el pueblo en todo caso? Estamos hablando de que apenas está reaccionando el pueblo en relación a esta situación. Seguro, y que se pueden venir muchas otras situaciones. Jimena. Yo veo en la misma ruta que ustedes lo habían planteado, un cumplimiento de un ofrecimiento de campaña de poner en orden las cosas. Es característica y ha sido de los gobiernos populistas, tanto en Venezuela como en su momento en Nicaragua, en el Ecuador, aquí, de ofrecerlo todo a favor del pueblo con recursos públicos en época de bonanza, sin ninguna seriedad y responsabilidad del mantenimiento y la estabilidad de las políticas. Entonces Macri ofreció poner orden de subsidios, de cosas que el Estado ya no podía pagar. El kirchnerismo ha sido fatal para la Argentina. Entonces yo veo que va en esa ruta, que obviamente tiene costo social, porque cuando cambian los aires de la economía y tú quieres poner orden a las finanzas públicas, no es repartiendo más plata, ¿no? Es con políticas públicas que amplían la base para que más gente aporte, que restringen en algo a los servicios o que incrementan impuestos o que suben los costos para poder sustentar el resto de políticas de Estado. Entonces, yo lamento mucho la situación en la que ha quedado la Argentina después de tantos años de corrupción kirchnerista, en nombre del populismo, han robado como han podido. ¿Y quién paga el pato ahora? Como siempre con los corruptos, paga el pato el pueblo, ¿no? El día que aquí se quiso quitar el subsidio a la gasolina se armó un escándalo que no lo pudieron lograr. Seguramente en la Argentina va a haber problema. Seguro que sí. Quitar el subsidio era una mala idea, era necesario, era de Evo Morales, quita apoyo, pero a veces los gobiernos deben tomar decisiones de política pública que tienen costo social. Ahora siempre hay que tratar de evitar la mayor cantidad posible el costo social a la población. Yo creo que hay que darle nomás un poquito de tiempo para ver resultados, ¿no? Bueno, sin embargo, no son solo esas las medidas que ha tomado Macri, ha tenido otras dramáticas también. Este fin de semana hemos tenido luchas, peleas entre pueblos originarios de la Argentina que estaban se les estaba arrebatando algunos terrenos para entregarle a empresas transnacionales. Pero bueno, vamos a hablar de eso en otra ocasión. Para no irnos con un mal sabor de boca, quiero ponerles un poquito de humor al programa del día de hoy, porque no veo cómo más orientarlo. Tengo las declaraciones. Tengo una nota que habla de
que se refiere, que pone para ustedes la posibilidad de escuchar una llamada telefónica que le hace Cristina Fernández, viuda de Kirchner, al ex encargado de inteligencia de la Argentina, en una actitud tan prepotente, tan soberbia, tan agresiva, diría yo, a un caballero que, bueno, la escucha y muchas frases que se dicen para poderlo luego analizar acá en el programa. Adelante, por favor. Hola. Hola, Oscar. ¿Quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo. Porque me había llamado un periodista recién. No te conocí la voz. Por decirlo. Sí. Por eso estoy llamando, porque este tipo hay que matarlo. Pero me dice que está como apichonado, que no te conoce a vos, ni lo conoció a Néstor. No lo conoció a Néstor lo conoció seguro. Empecé a buscar todas las causas que le armamos, que le armamos, que le denunciamos. Que lo denunciamos, 8 causas tiene denuncia, Bueno, sí, las tengo todas. Describílas todas y ponete qué juez tiene cada causa. La verdad que es increíble que no se haya hecho absolutamente nada. Nada, sí, no se avanzó absolutamente nada ninguno. Como los que piden tenían servicios paralelos que le van a competir. ¿Y él nunca lo denunció eso? No, primero que me entró. Es mentira, sí, las manejaba él los servicios. ¿Sabés que hay que ponerlo frente a Paco y frente a Iscazuriaga? ¿Cómo que? O sea que Iscazuriaga y Larcher, porque eran los dos responsables. Hay que traerlos acá a Iscazuriaga y Larcher. A declarar, ¿te parece a vos? Yo no sé si es conveniente que los pongamos a esto. ¿Con respecto a esto? ¿Cómo que no sé? ¿A quién armamos carpetazo nosotros? No, bueno, a nadie. Si las armaba él. Él era el responsable de esas carpetas. No, pero continúa, hemos cortado creo en un lugar porque le dice, estás muy lento todavía, ¿no? A ver, lee la causa y volvemos a hablar. Actitudes definitivamente soberbias, a un hombre que, como decía Jimena en la pausa, un perfecto lacayo, un subordinado absoluto que le tolera ese tipo de acciones. ¿Qué opinas, Jimena? Es inaceptable. Primero, se pone en evidencia la corrupción, que no es ninguna novedad, ¿no? La Kirchner se cayó por corrupción y no sé cómo Néstor no se cayó por corrupción ya en su momento, ¿no? Es decir, lo que han hecho al asaltar el erario público en la Argentina, como ha sucedido en el Brasil, lo estamos recién viendo con los diferentes casos, es lamentable. El problema es ese con los populismos, y el que además se endiosen y se crean que vienen del Olimpo y el resto de simples mortales solo tienen que ser siervos o lacayos, es otra característica común. Aquí les hemos llamado marraguatos. No sé si solo del populismo, Jimena, creo que estás haciendo una visión absolutamente sesgada. Probablemente, hemos visto Gonzalo pero Sánchez de Lozada, me has generales pedido Banzer, mi y eran más soberbios todavía que cualquiera de estos, o igual de soberbios. Creo que es un tema con el la poder, corrupción ¿no? viene de antes también. No, y el la que soberbia. llega al poder siempre se vuelve soberbio Sin porque duda. tiene un efecto nefasto sobre los seres humanos. Mientras menos formado, seguramente más vulnerable. Pero aunque no te guste, Vero, es una característica de los populismos del ALBA en América Latina. Con eso no te digo solo ellos, en los otros casos no son unos santos, no. Pero un rasgo común ha sido el abusar de recursos públicos para hacer medidas populistas que no resuelven problemas estructurales y robar para tener sus 8 siguientes generaciones forradas de dinero y que los traten como dioses. Entonces pueden seguramente enojarse y luego me justifican cómo es tan importante 50 millones de bolivianos en un museo en un pueblo donde 680 habitantes tienen las casitas de adobe. En Orinoca, esos 50 millones de bolivianos hubieran transformado la vida de esos 680, de toda la se ha hecho un población, museo. sin duda. Ahora, también han asegurado sus generaciones, recordemos, don Jaime Pazamora, don Manfred Reyes Villa, han asegurado sus generaciones, don Gonzalo Sánchez de Lozada. Voy contigo, por favor. ¿Qué opinas sobre este tema y la actuación de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, yo quiero un poco engancharlo también con lo anterior. Primero, ver de que el tema del quitar las subvenciones es un tema que está ocurriendo en Argentina, pero también en México. Y en México está ocurriendo esta situación. Es decir, no solamente hay un contexto mundial que está presionando por la parte de la crisis sobre nuestras economías locales en relación a toma de medidas, sino cómo se toman esas medidas
Y la toma principal en estos dos países al menos es cargar el peso de la economía en los más pobres. Ya. Esto es evidente en México como en Argentina. Primer tema, ¿no? El segundo, a mí esto es montado. Yo creo que no, sin tapujos puedo decir de que, como tú decías, esto es una grabación del año pasado. Ha habido muchas otras grabaciones como esta, buscando un poco, a ver, hasta por lógica. Una presidenta no va a estar hablando por teléfono diciéndole a un subordinado de esa forma cuando sabe que está intervenido, primero. O sea, estoy suponiendo básicamente de que esto está montado. Pero segundo, había que ver. Pero perdón, porque Cristina ha salido posteriormente y ha dicho, ¿y de qué me están diciendo? ¿De lo que hablo disparates, de lo que hablo malas palabras? Ella ha reconocido que ha tenido ese diálogo. Yo creo que siempre habla disparates. No sé si se refería a eso. Pero para mí el tema de asumir en una grabación una situación como esta me parece burdo. Me parece burdo. De todas formas, yo no quiero justificar porque debería haber investigaciones particulares sobre temas de corrupción, porque no es el tema de decir, si eran angelitos y todos somos angelitos, no. La corrupción ha habido antes y existe ahora, pero debería estar sujetas a investigación. En eso estamos de acuerdo, pero no creo que de esa manera, porque sea caricaturizado, digamos, el hecho para poder justificar también una postura radical en el otro extremo ahora. Es decir, mira, se han rifado los recursos del país, ahora más bien vamos a cuidar los recursos y vamos a hacer de que las tarifas, o digo que haya este tipo de medidas que cuiden nuestra economía. Entonces, hay una justificación política económica de las medidas que hoy se toman. En esa perspectiva yo quisiera dejar. Ok, importante. De repente no es un tema relacionado a la diplomacia, ni mucho menos, pero como abogado te pregunto, esto de hecho no constituye prueba porque son audios que no han sido, logrados de la manera más adecuada. Sí, además en la misma conversación no hay unos elementos de convicción como para aterrizar en un pero delito, ¿verdad? dice, le hemos armado y después se corrige. Ahora bien, en la Argentina han hecho comentarios sobre los términos matar, hay que matarlo, porque en Argentina sí, pero hay que matarlo, sí, bueno, eso es normal de uso común, ¿verdad? Sí, lo de armar o lo que hemos denunciado, creo que podemos inscribir este tipo de conversaciones y escenarios también en la judicialización de la política, correcto, ¿verdad? Que es en toda América Latina que se ha venido dando en los últimos tiempos. Corrupción, y ahí yo quiero coincidir contigo. La Argentina y Latinoamérica en general ha sufrido de políticos que han sumado corrupción, soberbia, etc. En la Argentina tenemos el caso de la familia Kirchner, pero también no podemos olvidar a Menem, que también es un... Por supuesto y que viene de un sector neoliberal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la corrupción debería ser y sigue siendo el gran reto en Latinoamérica, en todas las sociedades. El día que nosotros logremos de verdad combatir contra la corrupción, creo que vamos a tener mejores países donde la sociedad va a ganar en su conjunto. Qué importante lo que dices, y creo que sí, también siempre lo hemos discutido con Jimena cuántas veces, es la calidad humana y cómo duele ver que no importa el partido político al que pertenezca, la época, la generación a la que pertenezca, lo que necesitamos es gente idónea, con calidad humana, que puede estar en esos espacios transparentes, sin que nadie le pueda decir nada, y por eso muchas veces nos duele ver que los de antes son igual a los de ahora se parecen a los de antes, y la pregunta es, ¿qué es lo que daña el alma del ser humano? ¿Es el poder que cuando están en esos lugares absolutamente empiezan a generar otro tipo de conductas afectando a nuestra sociedad? Cerrando, Jimena, ¿hacia dónde va la Argentina? Estamos en un inicio de un periodo complicado, ¿no? Es para toda la región. Nosotros hemos tenido unos equilibrios macroeconómicos que nos permiten que la caída no sea tan estrepitosa, pero en el caso de otros países vecinos empieza un periodo muy complicado, ¿no? Un ciclo económico muy adverso. En términos políticos la región va cambiando, así que probablemente y gradualmente Macri va a tener bastantes más presidentes que lo acompañen en su cambio de políticas. Pero posteriores a él, dices.
No, sino en la región. En la región, En la ok. región, ¿no? Porque tú ves el nuevo Pepe Kuczynski en el Perú, los cambios que irán a haber en Chile, los cambios que habrán acá, en el Ecuador, etcétera, de gobiernos que tomen más atención a las políticas públicas que a la campaña política, ¿no? Ojalá, ese es el buen deseo de un país que tenía, por ejemplo, un nivel educativo por encima de todos nosotros y que ahora está venido a menos, ¿no? Ha habido mucho daño en el periodo populista. Sin duda, y han habido muchos bonos que de repente han generado más que estímulo en la población, un rentismo que no era tal vez el más adecuado. Para despedirnos, tu conclusión, por favor, y hacia dónde va la Argentina. Pues yo creo que es evidente de que quien ha tomado la iniciativa es el gobierno de Macri. Y ahora apenas se están viendo las reacciones y las organizaciones que se están montando para resistir estas condiciones, para resistir el desmontaje de un acceso popular a determinadas posibilidades, ¿no? Son dos medidas distintas: uno, generar los recursos para que la gente tenga para gastar y contribuya a la economía, y otra, restringirlos a lo mínimo. Y esta es una política que se está dando ahora. Entonces yo creo que va a generar muchas resistencias, va a generar resistencias, y veremos un poco si en medio de ese caos también se van afirmando algunas, digamos, algunos sueños que siempre se han tenido y que quizás han tropezado con algunos temas que se han equivocado, algunas medidas que no han sido las más adecuadas, pero que es un sueño que está en construcción. Está en construcción. Bueno, sí, yo he dejado de lado, porque el tiempo ya no me alcanzaba, toda una marcha, una manifestación que había de gente que había salido a las calles producto de sendos despidos que se han dado allá en la Argentina. Sin embargo, dicen también que son trabajadores que estaban solo con su nombre, que no conocían ni el lugar donde trabajaban, que eran empleados públicos, que eran fantasmas, como conocemos el nombre acá. Entonces, bueno, hay ahí mucha información que tenemos que en algún momento analizarla. Finalizando, tu conclusión, por favor. Sí, Verónica, bueno, como la mayoría de los invitados y tú misma han coincidido, la Argentina va hacia un espacio de ajuste económico con costes sociales, evidentemente, ¿verdad? Vamos a estar presentes. Todas las economías de la región están en exámenes hoy en día para ver qué hemos hecho en la época de la bonanza, ¿no? ¿Verdad? Ahora sí se tiene que rendir ese examen, que es realmente el que vale, porque es a veces muy fácil, entre comillas, administrar la bonanza. Cuando hay plata es todo bonito. Lo difícil pues es administrar pobreza, y creo que todas las economías han tenido bonanza en Latinoamérica, y hoy en día es que estas economías están presentando estas pruebas de día a día. Lo hemos hecho mal, el ciudadano y el más pobre va a ser el que va a pagar las consecuencias. Lo hemos hecho bien, bienvenido sea, trataremos de corregir los errores que han habido y repetir los aciertos en economía. Hay países, Perú, Bolivia, que van a sentir menos esta crisis, pero no por eso quiere decir que nosotros sigamos en una época de despilfarro, ¿verdad? Tenemos que ajustarnos para que el día de mañana las consecuencias no sean tan duras. Y de hecho también el ciudadano es el que sufre las consecuencias, pero también el que toma al final la decisión del voto, y gracias a la democracia a ellos nos debemos. Un abrazo, hasta la próxima. Me quiero ir, perdón que la coloque, pero es que está muy divertida, una cumbia villera que le han hecho a la canción de Cristina Fernández de Kirchner. Si está muy grosera, le pido perdón, pero es que no podía dejar de ponerla, además, para que nos riamos un poco de la política que buena falta nos hace. Hasta mañana. Hola, Oscar. ¿Quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo. KR Pro. Hola, Oscar. ¿Quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo.